Gracias, presidente. Bueno, yo voy a retomar quizás algunas de las cosas que se fueron dando como debate y también en la participación de distintos funcionarios. Y en primer lugar decir que este presupuesto claramente es hijo del pacto con el Fondo Monetario Internacional que avalaron las dos fuerzas mayoritarias. Digo, me parece que en primer lugar hay que definir que es un presupuesto de ajuste, ya no lo niegan ni los propios sectores también del Frente de Todos, que dice que es de ajuste aunque hay que votarlo, que es el acuerdo con el FMI. Lo celebró Juntos por el Cambio, ¿no? Hemos escuchado a varias diputadas y diputados, creo que lo escuché al diputado Laspina, una larga alocución aquí en la comisión, celebrar este presupuesto. López Murphy, ¿no? Que dijo que era un ajuste muy fuerte, y alguien que sabe de ajuste, ¿no? Como López Murphy dijo, no nos engañemos, este presupuesto tiene un ajuste muy fuerte. Y digo, me parece en primer lugar entonces señalar esto, ¿no? Señalar la coincidencia de gran parte de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos en este sendero que ya lo marcaron cuando aprobaron el acuerdo con el FMI para validar, para reconocer la fraudulenta deuda que dejó el gobierno de Macri, ¿no? Con el Fondo Monetario y los especuladores privados. Entonces, cuando vemos el presupuesto y se hacen algunos análisis, lo que primero sale a la luz es que el mecanismo principal para llevar adelante el ajuste continúa siendo la alta inflación. Es decir, así como lo denunciamos cuando se aprobó el acuerdo con el FMI, acá nuevamente, si bien plantea una inflación punta a punta de 60% y la inflación promedio del 76%, ya el relevamiento que hace el Banco Central se actualizó, ¿no? De las distintas consultoras, dice que va a ser 90% la inflación estimada para el año próximo, ¿no? Es decir, hay distintas estimaciones, pero sabemos que es el mecanismo principal, dibujar el número de inflación en el presupuesto para luego utilizarlo para licuar partidas fundamentales, ¿no? Las jubilaciones, la asistencia social, los presupuestos de educación, de salud, lo que va a vivienda, bueno, el salario de los trabajadores estatales que ha perdido en los últimos años, contando este gobierno, el gobierno anterior, más o menos un tercio del poder de compra, ¿no? Entre los dos gobiernos. Entonces, bueno, tenemos un presupuesto que va a tener el gasto público en relación al PBI más bajo prácticamente de que empezó este siglo, ¿no? Uno de los más bajos, baja de 18,9 a 17,7. Bueno, eso es en consonancia con la reducción del déficit de 2,5 a 1,9. La meta de crecimiento también, podemos ver que la meta de crecimiento marca, ¿no? Y algunos dicen que es optimista, el 2% de crecimiento, ya anémico, diciendo que más bien puede ir hacia una recesión, ¿no? Combinada con una alta inflación. Entonces, quiero decir algo que acá señaló la titular de ANSES, algo como positiva, la nueva movilidad jubilatoria. Y en realidad si vemos y descontamos los bonos, ¿no? Como este bono, en realidad el bono de 7.000 pesos es un reconocimiento de que esa fórmula no iba a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, que ya es bajísimo, digo, ¿no? Bajísimo porque 50.000 pesos de jubilación mínima por debajo de los límites de indigencia es grave, digo, porque el debate que se da acá está muy alejado de, inclusive las estimaciones del presupuesto, las políticas que se plantean desde las coaliciones mayoritarias están muy alejadas de las necesidades populares, ¿no? Entonces, pensemos en esos jubilados, jubiladas que no pueden comprar la comida, los remedios, no tienen para pagar el alquiler, los trabajadores y trabajadoras. Mire, el salario mínimo se pulverizó desde el 2015 hasta esta parte, ¿no? Una caída brutal del 35%, ni hablar los trabajadores informales. Pero digo, la titular de ANSES señaló que esta fórmula era bárbara. Bueno, yo quiero decir que si tomamos la inflación y desde diciembre del 2019 y hasta hoy la comparamos con los aumentos jubilatorios, la jubilación mínima, sin contar este bono que de todos modos a partir de octubre, noviembre va a perder y en diciembre no existe más, la jubilación mínima
perdió 10 puntos la jubilación mínima, ¿no? Que ya era de indigencia. 14 puntos las 2 jubilaciones mínimas, 14 puntos. Digo, entonces, primero para ir teniendo en cuenta algunos datos. Después, algo que me parece muy grave, digo, este gobierno que dice, un gobierno que defiende la educación pública, hay un ajuste brutal, fuertísimo, ¿no? Digno de López Murphy, a las universidades. Mínimo del 10%, pero si la inflación superase el 85%, ese ajuste sería del 22%, ¿no? 22% la reducción del presupuesto en términos reales de las universidades públicas en la Argentina, con un gobierno que dice defender la educación pública, que se dice nacional y popular, y bueno, y muchas otras cosas que dista mucho los hechos, ¿no? de las palabras y de las descripciones de la autopercepción. Entonces, presidente, no me quiero detener en muchos otros aspectos que ya hemos señalado cuando vinieron los ministros, bueno, lo que significa el recorte en ambiente, por ejemplo, también entre un 5 y un 20% en términos reales según cuál sea la inflación, ¿no? Pero ya con el 60%, que mentiroso que dice el propio presupuesto, va a ser de ajuste. También quiero decir, presidente, que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad también va a tener un recorte en términos reales de 10%, ¿no? Digo que además es uno de los organismos que tiene menor presupuesto, alcanza el 0,2% del total. Bueno, y un tema que me parece importante retomar, cuando vino el presidente del Banco Central, Miguel Pese, pido silencio, ¿puede ser? Sí, perdón, diputado, Gracias. porque tengo que hacerlo yo. No se lo reprocho, me hago la autocrítica. Tiene razón el diputado del Caño, como lo he hecho con otros diputados. Les pido a todas y todos que guardemos silencio y respeto a las intervenciones de cada uno. No, estaba señalando con respecto a lo que señaló, a lo que dijo el presidente del Banco Central, Miguel Pese, sobre el tema del comercio exterior, ¿no? De los dólares que de superávit fiscal, alrededor de 33.000 millones de dólares tuvimos hasta septiembre del 2022, desde el 2020, 2021 y hasta septiembre de 2022, y esos 33.000 millones de dólares, no porque si dicen, no, Argentina no tiene dólares, no, esos dólares, gran parte, según algunos estudios, gran parte de esos dólares se los entregó el Banco Central a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, ¿no? Un pequeño puñado de grandes empresas que contrajeron deudas bajo el gobierno de Macri a la vez que compraban dólares en ese momento, ¿no? Y el Banco Central, en vez de exigirle que usen esos dólares que compraron en aquel momento, ¿no? Para pagar esas deudas, para saldar sus deudas, le dio el dólar oficial, ¿no? Subsidiando, ¿no? Y otra cosa importante, digo esto porque es un elemento clave, me parece, de la política económica. Y otra cuestión, el dólar soja. Yo le hice una pregunta al presidente del Banco Central, me dijo, no hicimos los cálculos de cuánto va a ser el costo del dólar soja. Bueno, es el costo estimado, ¿no? Si uno toma en cuenta que ingresaron 46.000 millones de dólares, el costo estimado son 380.000 millones de pesos, ¿no? Algo así como el 85% del presupuesto del Ministerio de Salud. Cuando tenemos a los trabajadores del Hospital Garrahan reclamando por recomposición salarial, cuando tenemos también a los recurrentes en la Ciudad de Buenos Aires reclamando que se los reconozca y contra la superexplotación a la que están sometidos, los bajísimos salarios, el pluriempleo, ¿no? Y hicieron una gran movilización unitaria en estos días en las calles aquí en la Ciudad de Buenos Aires, unificando el reclamo de la salud, que es en todo el país, ¿no? Pero fíjense ustedes, 84%, ¿no? El dólar soja le cuesta a todos nosotros, al pueblo argentino, el valor, lo que equivale al 84% del presupuesto de salud de toda la nación argentina. Ese fue el regalo que le hicieron a los que más tienen, mientras siguen ajustando a los sectores populares. Otra cosa que quiero retomar, porque digo, estas cosas no se pueden responder a los ministros, entonces lo tengo que hacer ahora,
cuando vino el ex ministro de Trabajo, que todavía estaba en sus funciones, creo que unos días después ya no estuvo más, Moroni, bueno, además de no reconocer su rol pro-patronal en el conflicto de los trabajadores del neumático, que al final le torcieron el brazo, digo, planteó algo que me parece importante. Digo, él marcó una serie de cuestiones o tuvo un argumento que se usa mucho de parte del gobierno para justificar estos ajustes, para justificar esta situación. Dice, la herencia del gobierno de Macri. Bueno, es verdad, hubo un gran ajuste. La pandemia, la guerra. Ahora, lo que no mencionan es que hubo un crecimiento económico de 10,3%, algunos dicen que más, en el 2021. De la economía. Y el cuentito de que la economía tiene que crecer para que el empresario gane y después le derrame a los trabajadores, se demostró falso, porque nunca llegó al pueblo trabajador. Se lo quedaron los grandes grupos empresarios. Entonces tenemos uno de los pisos históricos donde de la torta total que se produce en el país, los trabajadores, que son millones y millones, reciben un porcentaje cada vez menor, alrededor del 40%, mientras esos grandes empresarios aumentaron lo que se llevan de la torta total. El 50% más se llevan los grandes empresarios, ¿no? 50% o más. Entonces digo, es falso, digo, acá hubo un fuerte crecimiento económico gracias al trabajo de los esenciales que se bancaron la pandemia, diputado, que son los vaya trabajadores. Redondeando, por favor. Sí, ya voy redondeando. Bueno, ya le dije. Bueno, y una cosa que me parece también importante, marca esto, que es, según cifra de la CTA, la transferencia de ingresos desde el 2015 a esta parte, desde el 2018 a esta parte, de los asalariados hacia los grandes grupos económicos, son 70.000 millones de dólares, ¿no? Y mucho de esto está explicado, ¿no? Bajo este gobierno, por este crecimiento brutal donde se beneficiaron las grandes empresas y no los trabajadores. Y por último, ya voy finalizando, tengo algunas cosas más, digo, recién mencionaba el diputado Casareto el tema de los gastos tributarios, ¿no? Con respecto a algo que estamos de acuerdo, terminar con los privilegios de los jueces, no solamente que paguen ganancias, sino además que cobren lo mismo que cualquier laburante. ¿Cómo puede ser que tengan esos beneficios? Lo mismo hemos planteado un proyecto acá para que todos los diputados y diputadas cobren igual que un trabajador promedio y que se terminen las jubilaciones de privilegio para presidentes, expresidentas, expresidentes, vicepresidentes. Terminemos con todos esos privilegios, por supuesto. Ahora, el gobierno habló de esta separata muy poco. No se trajo a nadie acá de los que reciben. Las 500 principales empresas, que son muchas de ellas las que reciben estos beneficios, vinieron acá, se planteó algo acá sobre esto. Fue un verso total. Poner la separata, así ponemos en consideración, vamos a traer gente para discutir esto. No se discutió nada. A ver, cuando fue darle el dólar soja, ¿no? ¿Qué separata ni separata? Se lo dieron sin ninguna discusión de nada, le dieron el dólar soja, esos beneficios, ¿no? Cuando se votan acá retenciones cero para hasta el 2031 para las grandes patronales automotrices, ninguna separata, lo votan a dos manos todas las fuerzas políticas, obviamente menos el Frente de Izquierda, pero acá cuando hay que tocar el interés de los empresarios dicen, bueno, ponemos una separata a ver si alguien lo quiere discutir. Y no se discute nada, ni viene nadie, ni van a cambiar nada, siguen la senda del ajuste. Y para ir finalizando, presidente, quiero decir entonces que, dejaremos algunas cosas para el recinto, insisto, digo, no va a plantear este presupuesto nada favorable a los trabajadores. Va a ser un presupuesto claramente de ajuste y obviamente hay que rever todo, hay que plantear otras prioridades para poner todos los recursos en función de las necesidades populares. Y por último, le transmito una preocupación de los trabajadores que me vinieron a ver ayer y ya me han venido a ver otras veces, a muchas diputadas y diputados también de otros bloques de la planta industrial de agua pesada de Neuquén, ¿no? Que ellos reclaman porque habían hecho una... Diputado, estamos tratando el presupuesto. Usted lleva hablando... es para el presupuesto, sí, pero para el presupuesto. Mire, ellos dicen que había la obligación que para el de ordenar presupuesto, este debate, por eso, y hay una cantidad de diputados y diputadas con el mismo derecho que usted, que quieren hablar y 30 están segundos, anotados. presidente, Bueno, le transmito la preocupación de ellos que tiene que ver con el presupuesto. Ellos, lo que me marcaron es que supuestamente por un compromiso que se hizo para poner a punto la planta,
¿no? Para que empiece a producir. Este año deberían tener presupuestados alrededor de 12.000 millones de pesos. Y en el presupuesto, lo que hay presupuestado para la planta industrial de agua pesada de Neuquén son 3.900 millones de pesos, o sea, menos de un tercio. Y justamente como nos han venido a ver distintos diputados, transmito esto, ¿no? No quiero extenderme más, simplemente para que se incluya a los trabajadores. Así que bueno, muchas gracias, presidente.